Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números. Hemos iniciado el capítulo 28 y 29 del libro de los Números sobre los sacrificios cotidianos, habíamos hablado. Ahora estamos pasando al versículo 9 hasta el 10. Son dos versículos que nos hablan del sacrificio sabático. Veamos un poco lo que nos dice la palabra de Dios. El libro de los Números dice: el día sábado ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto, con una oblación consistente en 2/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite y su correspondiente libación. Es el holocausto sabático que se añadirá cada sábado al holocausto perpetuo y a su libación. Entonces se dan cuenta, aquí entonces estamos hablando del Shabbat, del descanso. Recuerden que es el día más importante, es el día en que Dios descansó. En todo el Antiguo Testamento nosotros continuamente encontramos sobre este aspecto del sábado, del Shabbat. Shabbat quiere decir descansar, descansa, Dios descansa. Y por lo tanto, si Dios descansa, ¿quiénes somos nosotros para no descansar? Pero en un sentido religioso significa el descansar, tener el tiempo suficiente para acercarse a glorificar, a agradecer a Dios. Pero ¿cómo lo hacían? De una manera muy interesante, ¿verdad? Que era la famosa reunión del Cajal, es decir, el Atuazú. ¿Se acuerdan que en el capítulo 25 nosotros del Éxodo habíamos hablado otro de los elementos que nos hace entender esta institución del sábado, que era la construcción del templo? ¿Por qué Dios le pide, dice a Moisés, que construya el templo? Y justamente para que el sábado, el Shabbat, todo el pueblo tenga el tiempo suficiente de congregarse, de reunirse. Peatuazú, entonces, esa eclesia pueda reunirse. Y te ponía bien, precisamente porque todo pues tiene su objetivo, ¿verdad? Las cosas, descansar a tu ureibea. No.
no era con ese objetivo tampoco, ¿verdad? Sino que el objetivo era del tiempo que le tenemos que dedicar a Dios, pero a Dios, como el judaísmo es una religión exclusivamente, ¿verdad?, podemos decir, de comunidad, se centra exclusivamente en la comunidad. Entonces, era el momento en el cual todos tenemos que escucharnos. Entre este años en Duana, nadie puede quedarse en su casa. Entonces, aquí nosotros hemos reflexionado muchísimo. Si ustedes quieren, vean después en los programas anteriores, nuestros cursos bíblicos anteriores, vayan un poco de nuevo al Éxodo, este capítulo 25. Hemos hablado bastante, más de una semana, sobre esto del descanso, lo que significaba, pero sobre todo la construcción del templo, ¿verdad? Donde la congregación, donde la iglesia, donde la tradición se reúne, decía, para escuchar a Dios. Para eso está el templo, escuchar a Dios. Y a Dios se lo escucha en la comunidad. No, señor. La religión nuestra y el cristianismo, provenimos del judaísmo, es una religión exclusivamente y esencialmente, su esencia como religión comunitaria, es decir, es la necesidad de encontrarse. ¿Por qué la iglesia también pone en uno de sus preceptos, dice, oír, misa de guardar y los días festivos una vez por semana? Es decir, todos los domingos, te dice, todos los domingos. El domingo por el día de la resurrección del Señor, ¿verdad? El Dominus, domingo, de ahí viene. Por eso entonces celebramos, nos reunimos, pero nos reunimos como comunidad. Pero después, el hecho de reunirse por lo menos una vez por semana en el día domingo, y el día domingo, ¿por qué no dice para un grupo el lunes, para otro el martes, para otro el miércoles? No, porque la idea central es justamente de que todo el pueblo se reúna, todo el pueblo escuche, en este caso, era a Moisés, ¿verdad?, o a los sacerdotes que están al frente de la comunidad, que den las indicaciones donde uno evalúa cómo está viviendo. Por eso decía en ese capítulo 25, yo les voy a hablar desde mis mandamientos, cuando dice les voy a hablar desde el arca, porque dice yo les voy a hablar desde el arca, porque en el templo dice tiene que estar el arca de la alianza que ellos llevaban con ellos. Pero ¿qué había dentro del arca de la alianza? Estaban los famosos 10 mandamientos. Y entonces dice, cuando ustedes todos, pero entero, ya ven reunida, porque se han hoy señor, ese bueno hoy. No, porque aquí Dios te va a llamar y a toditos, desde el presidente de la República allá arriba hasta el último Tembiguay Shabolay, tiene que estar ahí reunido. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar desde el arca y en el arca están los mandamientos. Al que está en el poder le va a preguntar y le va a estar diciendo, vos sois realmente un funcionario de la gente, como dicen ahora, ¿verdad? De la gente, vea la eslogan de la gente. So vaina de la gente. Se están apoderando de la riqueza del pueblo y no están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, a cada uno le va a hablar. Después al otro le va a preguntar. Al otro que no sé, ya es un shabolai, como yo dije, esa palabra, esa expresión, simplemente para decir a alguien que no está al frente, no sé, de una institución, pero que todos hacemos comunidad y todos hacemos parte de una institución al final de cuentas, porque yo con mi voto le puse a esa persona ahí arriba. Entonces, a ver, te va a preguntar también a vos. Vos para ese voto no compraron para tu cédula, no te dieron para por vaca y para que vos le votes a ese, o porque vos estás ahí en tu seccional, entonces seccionalero ya votaba a pear porque peor de Mongarú, porque peor vaca y o lo que sea. Un miaña de chico, pecha, lleva. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? También está en vos. ¿Te das cuenta? Fuiste un irresponsable, entonces, si solamente actuaste de esa manera. No actuaste con conciencia, no actuaste en tu propia convicción, ¿verdad? Lo que vos tenés que hacer, no fuiste capaz de hacer. Y entonces votaste por cualquiera y mira lo que te están haciendo ahora. Te están robando hasta tu salud, la medicina, no solucionan nada, cuánto tiempo ya ha pasado. Y así, ¿verdad? Y entonces, todo esto significa que cuando nosotros estamos hablando de un Shabbat, o cuando estamos hablando del día de reposo, no es simplemente para cruzárselo, oigo de domingo, oigo de Shabbat o sábado, ¿verdad? Para el judaísmo, oigo de sábado, entonces yo me quedo nomás en mi casa y duermo hasta las 12 del día, a pebe, a tererea, a pebe, o sea, descansante. No, el Shabbat le daba el sentido de sacar todo lo que es la responsabilidad del trabajo, ¿verdad? Pero para encontrarte en comunidad, porque tu primera comunidad luego también es la familia, ¿verdad?
Yo estuve viviendo 10 años en Tierra Santa, en Israel, en Jerusalén, estuve 10 años. Y entonces los Shabbat para mí era una delicia, sobre todo como ellos lo viven, ¿verdad? Cuando suena ya el famoso llamado, ¿verdad? La sirena que suena, el viernes ya suena, cuando cae el sol, ahí comienza el Shabbat, el viernes a la tarde ya comienza. Entonces, y eso va cambiando de acuerdo a qué hora entra el sol. El más tempranito creo que era a las 4:20 por ahí, si mal no recuerdo. Entonces, cuando el ocaso del sol, ¿verdad? Entonces suena, eso en invierno. En verano era un poco más tarde, cerca de las 8 por ahí, ¿verdad? Bueno, pero era interesantísimo, ¿verdad? El silencio total, pero no por un silencio simplemente, porque todos se reúnen en su casa, en familia, lo primero. Ahí está, te hago la iglesia. Esa es la iglesia, esa es la tradición, ¿verdad? Es ahí donde nosotros entendemos, alabamos y agradecemos a Dios. Rezamos ahí en iglesia, en comunidad, el Atihuazú. Y después de ahí, entonces tenemos justamente las famosas sinagogas. Y entonces se van a las sinagogas. ¿Pero por qué se van a las sinagogas? Justamente para escuchar, dice, desde el arca de la alianza lo que Dios nos va a pedir y nos va a exigir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento, Libro de los Números. Para Estados Unidos, la libertad religiosa global es un imperativo moral y de seguridad nacional, y por eso se comprometen a respetar y promover esta libertad. Es parte de la orden ejecutiva sobre el avance de la libertad religiosa internacional que Donald Trump firmó el 2 de junio tras visitar un santuario dedicado a Juan Pablo II. La embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede la explicó con esta declaración. Esta directiva afectará a nuestras relaciones diplomáticas con gobiernos que tienen un historial débil en materia de libertad religiosa. La defensa de la libertad religiosa en el extranjero ayudará a asegurar la protección de los americanos en nuestro país. Cuando los países protegen y promueven la libertad religiosa, son más seguros y más prósperos. Según el decreto, Estados Unidos prevendrá y responderá a ataques contra la libertad religiosa, pedirá cuentas a los autores de estos actos y mejorará la seguridad de lugares de culto en todo el mundo. Este decreto ejecutivo emplea una gama de herramientas ejecutivas para asegurar que todas las comunidades religiosas puedan practicar su culto sin miedo. Aumenta la ayuda de Estados Unidos para libertad religiosa, pide restricciones en visados y sanciones cuando sea apropiado. Estas herramientas ayudarán a los gobiernos a identificar y a abordar la persecución y la violencia religiosa. Los organismos públicos de Estados Unidos con personal en el extranjero deben enviar a finales de agosto su plan de acción sobre libertad religiosa. Como empleados federales recibirán formación sobre este ámbito cada 3 años. Además, Estados Unidos destinará cada año $50 millones a programas que promuevan la libertad de culto sin importar la afiliación religiosa. La embajadora Callista Gingrich dice que es un ámbito muy importante de su trabajo y que por eso el personal diplomático de Estados Unidos se preparará para ayudar a que progrese la causa de la libertad religiosa en todo el mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante, el 28, en que estamos hablando sobre el sacrificio sabático. Y para entender el sábado, primero estamos hablando de que Dios pide esto de una reunión de toda la comunidad. No es como nosotros, pero eso es porque no entendemos normalmente lo que significa, ¿verdad? Ese religarse con Dios, donde todos somos responsables. No es Terejonde, le decimos nosotros a la esposa o a la mamá. Terejonde se aprieta tanto ese roga. Si hay gente en boeta, se coche bueno hoy, angan tejana. No señor, no señor.
Justamente la palabra de Dios dice que todos tenemos que reunirnos porque Dios ahí en ese encuentro nos va a llamar a todos para ver cómo estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Si yo estoy al frente de la comunidad, a cuenta, soy el primero que tengo que estar ahí para rendir cuentas al pueblo, a la gente de cómo yo estoy actuando, cómo estoy utilizando los bienes de la comunidad. El judaísmo, y de ahí viene el cristianismo, es una religión comunitaria en vista de la comunidad. Entonces el que roba o el que está haciendo cosas malas, ¿qué es lo que hace? Y no se quiere luego ir, porque se le va a abuchear, porque ahí Dios le va a preguntar, uno de los mandamientos te va a decir, no robarás, no robarás. Entonces, fulanito, vos estás en el ministerio, o vos estás, no sé, como presidente aquí o allá, o estás haciendo en tu casa, sos el presidente de tu casa, ¿verdad? Porque pero ¿cómo estás actuando? Estás robando, o sea, no le estás dedicando el tiempo a tu gente, a tus hijos, a tu pueblo. Te va a llamar la atención. Además de responder, sí, yo cumplo todo lo que tú me pides, Señor. Y entonces ahí el pueblo que te escucha, por eso que todos tenemos que estar por eso. Para eso pues es la reunión, el Cajal, ¿verdad? Es como una convención, ¿verdad? En el cual nos llamamos todos y ahí hablamos como una asamblea donde todos los miembros son llamados y todos tienen voz y voto. Y entonces ahí te van a abuchear. Porque vos vas a decir, sí, gastamos la plata, compramos todos los insumos y ni tapaboca no teníamos, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos para la plata. Ahí te va a decir, no robarás. Y entonces comienza, ¿viste? Para eso el Shabbat. Ustedes piensan que el Shabbat es solamente, porque tengo que descansar, porque esto que aquello, porque Dios descansó. O sea, miramos a las nubes y sin embargo dejamos colar un camello, como dice el Evangelio, ¿verdad? Y sin embargo que alguien robó una gallinita, está en Tacumbú. Y lo demás que te roban al pueblo, a todo le roban. Y sin embargo, nada. Mutis. Y además no encontramos ni sabemos quién hizo. Eso se nos escapó. Hasta ahora no se sabe nada. No se sabe, imposible descubrir. En fin. Entonces aquí, cuando te está hablando del Shabbat, entonces te está hablando de cosas mucho más importantes, ¿verdad? Que solamente tener un día de descanso porque es el día en que tengo que descansar. No. Está con un gol, ¿verdad? Está con un objetivo. Yo tengo que apuntar hacia un encuentro con mis hermanos, con mi comunidad, donde Dios me va a hacer las preguntas. Dice, yo les voy a hablar desde el Arca de la Alianza. Y en el Arca de la Alianza están todos los mandamientos. Y entre ellos te va a preguntar, no robarás. Entre ellos te va a preguntar, honrar padre y madre. Entre ellos te va a preguntar, Dios verdaderamente está en el primer lugar en tu vida. Entre ellos te va a decir, no fornicarás. Entre ellos te va a decir, no desear las cosas de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los 10 mandamientos, entonces está todo ahí. Entonces, cada uno que se presenta, porque estamos en comunidad, vos vas a tener que responder ahí ante la comunidad. Y por eso que es importante que todos vayamos a misa, ¿verdad? En ese sentido. Esa es la continuación del cristianismo. El templo los domingos. ¿Por qué tenemos que ir a misa? No es simplemente para un yepopete, o como decía Carlos Marx, para que sea un opio del pueblo. Donde nosotros ante los problemas, entonces como que tomamos droga y nos hace desaparecer, ¿verdad? Todos los problemas que existen. No, señor, quiere decir que no entendéis la religión hoy, ¿no? Y lastimosamente hay algunos movimientos que buscan esas cosas, ¿verdad? Y otros que se aprovechan. Otros incluso algunas veces me suelen decir, de la areñe así de las cuestiones políticas muchas veces en tu homilía. Si la religión es religarte con tu esencia, con lo que vos vivís dentro de la comunidad, y entonces yo tengo que comer, yo tengo que tener salud, yo tengo que tener un buen placer, un deporte, en fin, es integral la vida del hombre y todo tiene que funcionar bien. Tengo que tener una casa. ¿Cómo están entonces nuestros ministerios de la salud, nuestros ministerios del bienestar social, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo le atendemos a los pobres? ¿Cómo están nuestros indígenas? ¿Entendiste? O sea, no es venir a la misa para un yepopete y no saber ni qué. No, la palabra de Dios, esa primera parte de la liturgia, la palabra de Dios solamente te está diciendo qué es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. Y nosotros eso volvemos a escuchar su palabra, volvemos a reinterpretarlo y volvemos a ponerlo sobre todo ahora a nuestra vida, lo traemos, lo aplicamos a nuestra vida. Y ahí, quiera o no quiera, la anden de ella por poner la cosa, o penutan de callo, iré. O penutan de prisa, iré. Y ahí vas a gritar y vas a saltar.
Y es ahí donde vos normalmente te enojas, porque Dios te está diciendo la verdad. Dios te está diciendo que no estás haciendo bien las cosas. Entonces vos, ¿qué preferís? Y preferís quedarte en tu casa o hacer otras cosas. O incluso después hay otros que después se dividen, ¿verdad? Inventan sus iglesias. Vengan todos aquí, vengan todos los ladrones, con tal que me den un diezmo y vengan todos. Entonces vos por ahí te oye, porque entendemos onda hoy, entonces me vete ayer, esta vez. Y entonces yo pienso acallar la conciencia. La conciencia no se acalla nunca. A pesar de que vos pensás que estás haciendo bien las cosas, ¡guau! ¿Verdad? Porque la conciencia siempre te va a decir, te va a repetir y te va a hacer el tintín ahí en tu cabeza, esa campanita. Remondá, nemondá, ja. Todo así te va a decir. Yo toqué, yo hice mal, yo no pude hacer. Así va a estar tu conciencia en todo momento. Entonces, atención, porque aquí cuando nosotros estamos incluso, ya te habló ya de los sacrificios cotidianos. Te habló ya de los sacrificios cotidianos en el capítulo 28, ¿verdad? Del 1 hasta el 8, que tienen que ser continuados. Pero eso quería decir que tiene que haber, ¿se acuerdan? En el curso anterior que habíamos reflexionado, de que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación continua. Pero aquí ahora da un salto más, ¿verdad? Al sacrificio del sábado, que significa, además de lo cotidiano, tiene que ser también uno súper especial, donde haya más tiempo de un recuento, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñan de Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre uno de los capítulos esenciales e importantes de lo que significa para nosotros la comunidad, el reunirnos, ñaño gendú, ya evaluá, batecoba la yaguatañaína. Y esa es una responsabilidad de cada uno, queridos hermanos. Y más todavía si nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? Cristo que viene y nos trae la buena nueva significa, bueno, aquí estoy con ustedes y le doy esta posibilidad de que tu Juan Shareye Poyay Beñan de Yara gracia de. Y desde ahí entonces, desde la gracia del Señor, que nosotros ahora, con esta gracia del Señor, nosotros podemos convertirnos, digamos, entre comillas, porque Él te da la posibilidad que si vos no estás cumpliendo estos mandamientos, para eso es Shabbat, si vos en tu evaluación saliste algo que no pusiste visto bueno, sino que una cruz, porque hoy iba ahí, no cumplía, ya plazáis na bebé. Entonces Dios te dice, ve mi hijo, ambos asan de la shepo, ahí está el yepoyay hanwasha, porque te hace reflexionar. ¿Se acuerdan que en el templo también está la mesa, dice, de los panes? La mesa de los panes. El significado también de la mesa de los panes, el pan. El pan pues es el alimento básico, elemental, fundamental, que se tiene que partir y repartir entre todos. Ese es el significado. Algunos se quedan simplemente en ese signo que no entienden ni por qué. Entonces, viste que la Eucaristía, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, a la misa, nos acercamos y no tiene sentido si es que nosotros no nos acercamos verdaderamente a la Eucaristía. Entonces, por eso que te llama la atención. Pero Padre, usted sabe que yo estoy en pecado, usted Padre sabe que yo estoy en esta situación. Y bueno, y ahí entonces con la palabra te estuvo llamando la atención. A ver, ¿qué vamos a hacer para cambiar? Porque ese pues es el objetivo, la conversión. ¿Qué hago el objetivo? No es ir a escuchar no sé para qué y después seguimos campante igualito. No. Para eso están después todos los otros elementos y por eso Dios te pasa la mano en su misericordia. Te dice, bueno, caíste mi hijo, estás en esa situación. Pero recuerden que después Jesús dice, yo tampoco te condeno, mi hija, mi hijo, pero vete y no peques más. Te doy misericordiosamente mi amor, te recupero, te vuelvo entonces a insertar dentro de la comunidad. Te van a aceptar de nuevo, vas a entrar de nuevo a la comunidad. ¿Pero por qué? Porque vos verdaderamente te arrepentiste. Como hace Saqueo, se levanta, dice, de la mesa y dice, Señor, si he robado a esta gente, le voy a devolver 4 veces más. El número 4 significa le voy a devolver todo. No es que vos robaste y te fuiste a otra iglesia, a otra secta, y aquí no, todo bien, todo Dios, aleluya, yeye popete, que esto. Ese sí que es un opio, porque te hace creer, ¿verdad?, de que vos estás en paz porque diste nomás tu diezmo, lo que sea. Eso sí que es querer comprar, como se dice, ¿verdad? Comprar tu propia salvación. O sea, estamos corrompiendo de nuevo incluso la religión. Esa es una corrupción religiosa se llama eso, ¿verdad? Que pensamos que estamos comprando nuestra propia salvación. La salvación no se compra. La salvación entonces se realiza, pero cada uno entonces la tiene que ir realizando poco a poco con el esfuerzo, con esa conciencia que toma, ¿verdad?, en su propia vida. Y por eso es que tanto se insiste ahora, lo que acabamos de leer en este sacrificio sabático. Como yo ya les dije hace rato, ya tenemos los sacrificios todos los días, pero el sacrificio de todos los días, su significado era que vos nunca tenés que olvidarte del Señor. Siempre tenés que agradecerle, pero no le dedicás pues todo el tiempo porque de lunes, bueno, ahí era de domingo a viernes, ya yo veía desde el judaísmo, ¿verdad?, que se escribe esto. Desde el domingo hasta el viernes vos estabas a full en tus actividades y te dice, el hombre tiene que ganarse con el sudor de la frente, no nada, tu trabajo, ¿verdad? Pero después cuando llegas al Shabbat dice, para un poquitito. Vamos a ver, ¿cómo hiciste todo tu trabajo en esta semana? ¿Fuiste honesto? ¿Fuiste verdaderamente una persona atenta a tu familia, a tus hijos? ¿Fuiste una persona que se preocupó y que se dio cuenta ahí en los semáforos o donde sea de la gente que necesitaba de vos? Pero no es que solamente también le diste una limosnita así como para deshacerse, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Tocar la carne del pobre, decía él, cuando uno le da una limosnita, aunque no sea gran cosa lo que le estás dando a un pobre que te está pidiendo, ¿verdad? Dice, tocar la carne del pobre, tocar nuestra propia humanidad. Y pienso que con esa pandemia también nosotros, de cierta manera, hemos tocado más aún la humanidad, ¿verdad? Nuestra fragilidad. Se dan cuenta que el enemigo invisible, decíamos, ¿verdad?, de ese virus,
que de repente no sabíamos cómo luchar, pero al mismo tiempo no podíamos salir, no podíamos trabajar. Ollas populares. Bueno, ¿viste? Entonces ahí comienza ese pensamiento interior profundo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo más posibilidad, puedo compartir, solidaridad. Yo he compartido verdaderamente con mucha gente y yo le agradezco a Dios. Yo no agradezco tanto porque a mí me han traído lo que sea para que yo pueda compartir con la gente. Yo le agradezco a Dios porque ha trabajado y he visto que Dios está presente en tantas y tantas personas que se dejaron tocar, ¿verdad?, por esa solidaridad de Dios. Es interesante. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Porque algunas veces ya me iba a criticar y algunas veces este millonario aquí que tiene mucha plata y no quiere dar ni un centavo, no quiere invertir un poco, esto y solamente guarda. O también muchas personas pobres, ¿verdad?, que igual venían y aunque sea un litro de ahí, aquí te traigo 1 litro de leche para que puedas compartir con la gente que más necesita. Imagínense, a mí eso sinceramente me ha tocado el corazón, ¿verdad? Porque he visto cómo la gente se preocupa también, ¿verdad?, de su hermano. Y eso quiere decir este llamado shabático. ¿A qué? El sacrificio del sábado. ¿Por qué yo estoy haciendo ese sacrificio del sábado? Bueno, miremos un poco cómo nos explica, ¿verdad?, esta parte. En el libro del Éxodo, capítulo 28, también ya se ha hablado del Shabbat. Pero ahí sí que era mucho más exigente. Nosotros ya hemos dicho algo, ¿verdad? Pero vamos a leer nomás otra vez porque es importante que este capítulo del Éxodo 20, ahí cuando termina, justamente después nos habla, ¿verdad? Nos habla y nos pide y nos exige qué es lo que tenemos que hacer en este sábado. Dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero después continúa incluso del 8 en adelante, ¿verdad? En ese día Shabbat dice: durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el 7º día es día de descanso en honor, ¿viste?, del Señor. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero en el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. ¿Entienden? Esa es la esencia, ese es el fundamento que nos motiva también para que nosotros podamos dedicarnos a nuestros hermanos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando sobre el libro de los números. Estamos en el capítulo 28, 29. Pero como estamos tratando aquí sobre el Shabbat, ¿verdad? Que es el día de descanso. Pero entonces ya hemos explicado también que no es un día de descanso en el sentido que ya está aquí, apretado bebé. No. Aquí directamente nos está hablando y nos está diciendo cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que vivir en el día sábado. Paso al capítulo 31 ahora, el capítulo 31 del libro del Éxodo siempre. Miren un poco también ustedes. Desde el versículo 12 dice el Señor a Moisés. Cuando dice el Señor es que te está dando la fuerza, ¿verdad? Para decir que esto no es una cosa inventada por alguien, ¿verdad? Sino que es Dios el que inspira y nos está pidiendo. Y le dice esto a Moisés: habla a los israelitas en los siguientes términos. No dejen nunca de observar mis sábados, ¿viste? No dejen nunca de observar mi sábado. Pero ¿por qué nosotros no tenemos que dejar, ¿verdad?, de observar el día sábado? Y aquí te va a poner, te dice en primer lugar, porque el sábado es un signo entre yo y ustedes, ¿viste? Entonces no es también Dios nomás, no es que yo me voy a ir para allá, popetente, ya voy a pa, opio del pueblo, Carlos Marx, no es ningún opio la religión, al revés, te hace pisar tierra y realidad.
vos sufriré, porque vos te vas ahí a escuchar la palabra de Dios y de todo el esfuerzo que ya hiciste, incluso hiciste cosas buenas, ¿verdad? Durante esa semana, pero después el Señor te sigue indagando, va sacando poco a poco las capitas, va sacando, después llega y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más te va exigiendo y te va pidiendo, ¿verdad? Hasta que vos te das cuenta y decís, ay, eso pude haber hecho mejor, ¿verdad? Eso pude haber hecho mejor. Pero es toda la comunidad entonces la que tiene que reunirse, porque vos también no podés mentir. Yo tal vez ante Dios quiera mentir, ¿verdad? Pero no puedo ante Dios. Pero en fin, hay muchos que ¿verdad? Ante Dios decimos que esto, aquello, pero otra cosa le lleva. Pero en fin, Dios sabe todo, no le podemos mentir. Pero ante la comunidad sí podemos mentir, ¿verdad? Pero sin embargo, la comunidad también se da cuenta y todos somos responsables, decíamos hace rato. Te van a abuchear en todo caso si te están preguntando algo. Dios te pregunta y vos decís que sí, hice todo bien. Y sin embargo, todo el pueblo ahí sabe muy bien que no moviste un dedo, al revés. Eres caruje se cuera. Entonces, por eso dice, el sábado es un signo entre yo y ustedes. Es un signo de comunidad. Pues peñañana. Si nosotros cristianos somos seguidores del judaísmo, mejor dicho, nacimos desde el judaísmo. Por eso es que nosotros tenemos el día domingo, ciertamente el domingo como elemento resurreccional, el día en que resucitó el Señor. Y eso incluso agrega otros elementos nuevos para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, el día del Señor, Dominus, el día en que vencemos a la muerte, el día en que vencemos toda pecaminosidad, ¿verdad? Todo lo que es pecado. Limpiamos esa pecaminosidad, ¿verdad? Y entonces, todos estos elementos de lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? A través de las generaciones se deben hacer esto. Sepan que yo, el Señor, soy el que santifico. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El sábado, el Shabbat es sagrado para ustedes, o sea, ese día del Señor. El que lo profane, fíjense un poco ahora cuál viene la carga de consecuencia del no vivir el día sábado, de no dedicarle a tu comunidad, de no hacerle caso, de ser indiferente a tu comunidad, a tus hermanos. Porque cuando nosotros le estamos robando a nuestros hermanos, cuando somos infieles con Dios, somos infieles con nuestros hermanos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Ahora digamos un poco en forma negativa. Le robaste a tu hermano, a tu nación, a tu país. Me robaste a mí, ¿entendiste? Ahora hacemos un poco al revés. Entonces fuiste desobediente, no hiciste lo que tenías que hacer para tu pueblo ahí en ese lugar donde te puse. Y entonces fuiste desobediente conmigo porque no hiciste. Si no lo hiciste con uno de mis hermanos, no lo hiciste conmigo. Y viste que viene la pregunta y por eso porque después al final le pregunta, pero Señor, ¿cuándo nosotros te vimos en la cárcel? ¿O cuándo nosotros, Señor, te vimos con hambre? ¿O cuándo te vimos desnudo? Y cada vez que lo hicieron por uno de estos más pequeños de mis hermanos, es decir, de mi comunidad, lo hicieron por mí. Entonces se dan cuenta, todo tiende hacia el aspecto comunitario, la religión, el judaísmo es comunidad, leitmotiv, esencia. Y eso es lo que nosotros aquí encontramos. Y el Shabbat es justamente para encontrarnos a hacer nuestra evaluación de la semana, en nuestra relación, pero de una forma profunda, porque se acuerdan que en el capítulo 28 de los números, justamente nosotros encontramos aquí los sacrificios cotidianos, que ya te está pidiendo luego de por sí cada día hacer como una evaluación continua. Tanto a la mañana decía, a levantarte sería eso. Después en el crepúsculo, es decir, tu examen de conciencia, vaya para tu día, la conciencia que te tiene que hablar cada momento. Observarán el sábado porque es sagrado para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. ¿Por qué será que te dice aquí que el que roba o lo que sea será castigado con la muerte, verdad? El que no se vaya al sábado. Porque me hablando de José, el que está justamente prefiere nomás decir que él es muy religioso, que él reza mucho, que en su casa luego tiene su altarcito, que está luego ahí con su búnker y delante tiene sus policías y tiene no sé qué cosa y su servicio de todo, porque no está seguro. En realidad esa persona no está segura. Está seguro dentro de esas paredes, ¿verdad? Esa persona puede estar muy segura dentro de sus paredes, de su búnker, incluso con radar, con telecámara, con gente que está delante de su portón, todo lo que vos quieras. Pero esa es una falsa seguridad, ¿verdad?
Eso también podemos leer incluso en los salmos, en los libros sapienciales. Son falsas seguridades, seguridades nuestras nada más, ¿verdad? La verdadera seguridad está en el Señor. La seguridad de una persona que está limpia y que hace algo por los demás. Puede salir a las calles, correr, jugar, hablar con todos, saludarle a todos. No tiene miedo. A la pueblo. Vean de la gente, ¿verdad? Ese sí que somos de la gente. Pero está ahí, no saluda a nadie y todo blindado, etcétera, etcétera. Esa no es una gran seguridad, ¿verdad? O no es luego seguridad, absolutamente. Y entonces por eso dice, el que lo profane será castigado con la muerte. Pero no quiere decir que va a venir alguien a acuchillarte o alguien a dispararte por un sicario, no sé cuántos tiros de bala, ¿verdad? Sino que justamente castigado con la muerte significa que nosotros mismos ya estamos muertos en nuestra dignidad como personas, ¿la lleva? Y claro, estamos muertos, ¿verdad? Pero también fíjense que la muerte no es solamente para esa clase de persona que de cierta manera pudo estafar o está haciendo cosas indebidas. No solamente para eso. También nosotros o todas las personas que estamos y que decimos somos pobres, que no tenemos nada, que etcétera, etcétera. También nosotros estamos en la muerte. ¿Saben cuándo? Cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacer, porque Dios te dio muchas cualidades para que vos no seas un prebendario, para que vos no seas una persona que esté dependiendo del otro y que esté ahí siempre pidiendo limosna. Entonces, no, hay plata, aumenta, ya botá ese, ya popea. Vos siempre estás en eso. No sos capaz de educarte, de irte a una escuela, de estudiar, de crecer en tu nivel. Eso todo es prebendarismo, ¿entienden? Porque después nosotros tenemos que estar, allá la brasileña chupasaco, puchasaco. Y entonces, nosotros tenemos que tener esta conciencia. Esta es la conciencia, ¿verdad?, de la Biblia. Esta es la conciencia a la que Dios nos está llamando. Es decir, vivir nuestra propia dignidad de lo más profundo. Y por eso dice aquí, el castigo será la muerte, porque muchas veces nosotros podemos seguir respirando, podemos seguir viviendo humanamente hablando, pero estamos muertos ante Dios. Estamos muertos lastimosamente también ante nuestros hermanos en nuestra sociedad, porque nos estamos dando ese granito de arena. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy, queridos hermanos, nuestro curso bíblico. La palabra de Dios es tan profunda, tan real, tan hermosa también, porque nos llama a la conciencia y nos llama sobre todo a lo más hermoso, a una verdadera conversión. Me despido por el día de hoy con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.